Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de la 8ª temporada. Una temporada que será dedicada a escuchar historias de discrimen, experiencias de microagresiones que esconden la presencia latente del prejuicio y la desigualdad que aún en el 2023 experimentamos. Nuestros y nuestras invitadas, de una forma u otra, han experimentado retos por su color de piel, su nacionalidad, su situación de salud, su peso, su orientación sexual, género, cultura, lugar de procedencia, entre otras cosas. Queremos que en esta temporada conozcamos cómo ha sido esa experiencia para ellos, cómo las han identificado, cómo las han podido asumir y las han enfrentado. A todos ustedes les agradecemos el apoyo, sus comentarios y les recordamos que esta temporada comenzó el 4 de abril y va a concluir el 30 de mayo. El 30 de mayo. Así que acompáñenos. Aquí les saluda Melissa Matei junto a mi compañero, colega y amigo Rafael de la Torre. Saludos, Rafi. Hola, hola. Saludos, Melissa, y saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Encantado y entusiasmado de los aprendizajes que hemos tenido ya en esta temporada. Queremos seguir aportando temas que serán de gran beneficio en esta ocasión al desarrollo de la conciencia de cómo aún prevalece la discriminación. Como les recordamos en cada episodio, saben que seguimos en las redes sociales, por donde nos pueden encontrar todas las temporadas y episodios de Espacio. Ahora, como hemos dicho, tendremos pausas, que es lo que acaba de decir Melissa, entre temporadas, donde se pueden poner al día. Así que en Facebook nos encuentran como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR, y también se pueden suscribir si no lo han hecho. Y si no lo han hecho, háganlo ahora mismo en nuestro canal de YouTube, Espacio Podcast, donde se encuentran los episodios desde la tercera temporada en adelante. Nos encontramos en esta temporada que hemos titulado De la diversidad al discrimen, y ya hemos escuchado varias historias que muestran desde lo simple a lo absurdo las muchas formas de desigualdad y discrimen que aún se viven. Así es, Rafi. Y hoy, para dar continuidad a este tema, hemos invitado a otro de nuestros amigos de la diáspora. Su nombre es Julio Capeles, sociólogo por naturaleza y por profesión, profesor de ciencias sociales, vive en Chicago desde el 2003. Ya él nos dará más detalles, alguien que quiero muchísimo, que conozco hace un montón de años, ya dándome cuenta que si está fuera de aquí desde el 2003, ya han pasado 20 años donde nuestra amistad ha prevalecido a pesar de la distancia. Boricua, de raza negra, y lo demás lo cuenta él. Así que estamos, ¿verdad? Yo estoy bien contenta de que él esté aquí. La distancia nunca afectó esta relación y nos unió. Hacía tiempito que no teníamos a alguien, ¿verdad? Por un tiempo traíamos mucha gente que compartió misión con nosotros, pues Julio fue uno de esos que compartió la misión en los centros Sol y Solina. Así que estoy bien contenta de que estés aquí. Hola, Julio. Hola, hola, saludos a todos y contento de estar aquí también, sí. Como a Melissa mencionó, Julio Capeles, soy natural de San Lorenzo. Llevo en el área de Chicago del 2006, yo me mudé a Nuevo México en el 2003 y viví 3 años ahí, que ahí fue que hice la maestría en sociología y luego, entonces ya en el 2006 fue que me mudé para Chicago, acá para el frío. Y desde ahí llevo por acá ya 17 años ya casi. Pues qué bueno, Julio. Julio, además yo también quiero decirte que yo estoy encantadísimo porque también conozco a Julio desde hace tiempo cuando trabajábamos en los centros Sol y Solina, y compartimos mucho. Así que qué bueno que estás aquí compartiendo con nosotros. Diantre, que ya han pasado el montón de años desde que te fuiste a vivir a los Estados Unidos. Pero entonces ahora, cuéntanos, ¿quién es Julio Capeles Delgado? ¿Quién es Julio Capeles Delgado? Esa buena pregunta, ¿no? Bueno, como dije, soy de San Lorenzo, yo soy sociólogo número 1, músico, profesor, educador. Yo siempre estoy educando, aprendiendo, inventando. Soy padre ahora, ese es el rol posiblemente más difícil de todos los que tengo y más interesante a la misma vez.
Pero siempre yo he sido como dije, educador, pero también siempre he estado aprendiendo, así que yo siempre estoy aprendiendo cosas, leyendo y buscando, intentar entender el mundo y yo, mucho del trabajo que yo hago, no tan solo dando clases, el trabajo que yo hice en trabajo social también, o en servicios sociales, es pues ayudar a los grupos más marginados y ayudar a la gente que en verdad necesita ayuda y intentar trabajar por equidad y que todo el mundo pues haya respeto para todo el mundo y todo el mundo sepa que se puede ayudar, ¿no? Y cuando Melissa que me preguntó si yo quería hablar en esto, yo estaba pensando, yo como sociólogo voy a contar algunas experiencias individuales, pero mayormente voy a tocar el punto de vista social, ¿no? Y mucho de cómo esto de la discriminación y el racismo y mi propia experiencia, aunque es individual, entra dentro de lo que es la sociedad y lo que hemos aprendido y lo que nos ha enseñado y lo que hemos reciclado y, como diría yo, promovido por muchos años desde, bueno, podemos hablar de educación, de iglesia, de sociedad y de otro tipo de instituciones que han reproducido eso, ¿no? Pues así es. Me toca decir que entremos de lleno en tema y ya empezaste, y eso está interesante. Así que, bueno, pues muy bien que hayas empezado. Una de las cosas, pues, que sabemos que va a salir es lo que han sido tus aprendizajes, tanto por lo que estudiaste como el hecho de estar en la diáspora, y lo que es tu propia experiencia. Pero yo quería que entráramos de lleno en el tema, recordando una anécdota. ¿Verdad? Julio era maestro de historia con nosotros, ¿verdad? De ahí lo conocemos. Y pues en una época donde yo digo que las ideas y cómo queríamos cambiar el mundo era bastante compartido y tenía muchas ideas extrañas, pero buenas. Yo las entendía, me tardaba, pero las entendía. Pero recuerdo que a un compañero le costaba, porque para ese entonces, ¿verdad? Ahora, ya sea en la foto o como sea, pues van a ver que Julio no tiene pelo, pero Julio llegó a tener mucho pelo y tenía unos dreadlocks gigantescos en aquel entonces. Y recuerdo que el compañero dijo, está chévere lo que él dice, pero que se corte el pelo y después que me lo diga. Entonces, pues, desde incluso nuestra simpleza, desde instituciones que se supone que estamos para servir, desde el diario vivir, inclusive de algunos de nosotros que caemos en eso que tú dijiste, en ese mundo reciclado, me gustó ese concepto, pues desde ahí empiezan ¿verdad? Lo que son los discrímenes, lo que son las cosas que normalizamos. Así que desde ahí, háblanos, Julio, cuéntanos, ¿qué nos cuentas de ti? Quiere que empiece con el ejemplo de los Dellos, entonces, ¿no? Sí, si quieres. Y es bien interesante porque no, definitivamente cuando yo entré a la universidad, que yo empecé en Bayamón, que Bayamón entonces era el Colegio Tecnológico de Bayamón, ahora es la Universidad de Bayamón. Y ya de ahí yo empezar a crecer el pelo y ya yo empecé a tocar en una banda de reggae y ska y ya luego empecé a aprender más de más o menos yo no quiero decir que yo era un Rastafarian, pero empecé a aprender un poco de la cultura y me gustó más la idea de cómo se veía de lo que ellos pensaban, ¿no? En cierto modo. Pero fue bien interesante porque en cierto modo cuando ya estaba en la Yupi, eso se convirtió tener dreadlock y la barba larga, pues me volví más negro, ¿no? En Puerto Rico. Así que era como que la idea que dentro de la universidad del centro grupo era más aceptado, pero fuera de la universidad era menos aceptado, ¿no? Así que hay muchas historias que yo no me di cuenta del discrimen, muchas que sí me di cuenta del discrimen, ¿no? Que como la que cuenta Melissa, yo no sabía esa historia hasta luego que ella me lo dijo, pero otras que sí fue bien obvio tengo un amigo que tocábamos juntos en otro grupo, yo tocaba en varios grupos distintos, pero ese era más como uno más callejero que tocábamos en el viejo San Juan y haciendo música, ese tipo de cosas. Entonces él es rubio, ojos azules, pelo largo, ¿no? Y también tenía barba. Vamos caminando en San Juan en algún lugar y hay una señora, y me acuerdo esa historia porque la señora estaba en un lado de la calle y se movió al otro lado cuando nos vio. Entonces ella, no me acuerdo exactamente lo que sucedió, pero ella se detuvo y nos vio y básicamente dijo, no, se persignó y el amigo mío le dice, pero ¿qué sucede contigo? Entonces ella le dijo como que, no, tú eres el Cristo bueno y este es el Cristo malo, básicamente nos dijo, ¿sabes?
Y nosotros nos ¡Qué empezamos a reír, fuerte! nos empezamos a reír y nos fuimos, pero yo como que procesé eso luego, ¿no? En el momento fue como que, pues, esta señora, pues, está loca, ¿sabes? Entonces, como que, pues, eso es el problema de ella. Pero después cuando tú te pones a analizar y te pones a desempacar todo eso, es como que, diablo, ¿sabes? Como que la única diferencia de nosotros era el color, ¿sabes? Básicamente, y ella definitivamente me vio como que tú eres el malo y tú eres el bueno por la cuestión que tú te ves físicamente, ¿no? Y cosa increíble, ¿no? Pero así también, incluso en mi barrio, cuando ya yo me dejé empezar a crecer el pelo, ya me veían como que este tipo ya está perdiendo la mente, este tipo, me veían más como que no se baña, ¿sabes? Como que este otro tipo de cosas que era, ya estaban pensando, pues ya está loco el Lo tipo perdimos. lo, Sí, lo, lo lo, perdimos. lo, lo perdimos y la cosa interesante, yo crecí en un lugar que pues mi papá tenía esquizofrenia, así que también hay un estigma para la gente que tiene problemas mentales y Ajá. siempre había, siempre como están las intersecciones que no es tan solo ser negro, era pobre, también tenía ¿no? problema mental en la casa, ¿no? Así que todas esas intersecciones se juntan y por eso a veces yo decir, no, me discriminaban por negro solamente. Es a veces difícil separarlo. El ejemplo que yo usé de Cristo bueno y Cristo malo, claro, porque esa persona ni me conocía, pero ya personas que te conocen y te ven en la cosa un poco más compleja. Pero entonces ya las personas pensaron, no, ya perdió la mente, ya él no sabemos en qué anda él, como que no te juntes mucho con él, ese tipo de cosas, ¿no? Como que, y se vuelve interesante porque entonces yo empecé a navegar, ya yo que empecé en la música, pues yo me pasaba mucho con un grupo de los que tocaban en la banda, muchos de ellos crecieron en la área metropolitana, en escuela privada, y era definitivamente otra clase distinta que yo no conocía, ¿no? Así que yo empecé a manejar esa clase y también ahí tuve ciertos conflictos, ver cómo era la combinación de raza y clase y, y, y cómo todo eso se representa, ¿sabes? En el contexto de que uno puede, del racismo en Puerto Rico en específico, ¿no? Que uno ve que uno combina raza con clase, con muchas otras cosas, ¿no? Sí, ¿de dónde eres? ¿Sabes? No, no es lo mismo ser un negro de San Lorenzo, un negro de Loíza, que de Guayama. O sea, No, no, sí, no, lo bien interesante, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, pues yo empecé a ir a distintos clubs a ver música y hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y ya me di cuenta que en Puerto Rico, por ejemplo, algo yo me di cuenta inmediata, pues usan el código de vestimenta, ¿no? Así que el código de vestimenta para entrar a algunos lugares, pues tú si estás vestido de cierta forma, pues no entras. Y es definitivamente eso, mis niños vinieron a buscar unas cosas. eso está bien. El, 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 lo bien interesante que yo me di cuenta que era discrimen de clase, ¿sabes? Y clase, cuando tú la combinas en Puerto Rico en ciertas áreas, clase y raza están bien combinados, ¿sabes? No es, Ujú. tú ves ciertos lugares que van juntos, ¿no? Y así hubieron lugares que no me dejaron entrar por los dreadlocks o porque yo no tenía la vestimenta apropiada, ¿no? Así que era bien obvio, ¿no? Como es que te excluyen, ¿no? En ciertos modos, ¿no? Julio, perdóname un Ajá. momento, Julio, y esa exclusión, cuando no te dejaban entrar en algún lugar, tú estás hablando de lugares públicos, No, eso como eran bares, lugares privados. Lo que llaman el área metropolitana, lo que eran pubs en los años 90, ¿no? En el principio del 2000, ¿no? Eso es. okay. Incluso esos pubs que tú te ponías a beber afuera, que tú no tenías ni que entrar, pero era. Pero incluso yo empecé a escuchar música jazz porque yo estaba bien interesado en la música y empecé a ir a ciertas áreas en el condado y ciertas áreas en el viejo San Juan que sí te dejaban entrar, pero no sé si ustedes han estado en estos lugares, bien interesante que tú tienes una cerveza en la mano y tienes que estar bebiendo todo el tiempo y las cervezas son como $10 la Heineken. Definitivamente tú puedes estar ahí media hora ya. Eso era exclusivamente para ciertas clases, ¿no? Y que tú ves cómo funciona. Hay formas De excluir, de excluir, hay formas de excluir sin excluir, ¿entiendes? Sin discriminar sin que se oficialmente. note, sin que se note. Sin que se note, así que era bien interesante, sí, pero otro ejemplo que puedo hablar de los dreadlocks, eh, hubieron tiendas que me persiguieron, tiendas que me acusaron de que yo estaba jugando, que era sospechoso, ese tipo de cosas, ¿sabes? Y eso solo sucedió cuando yo tenía los dreadlocks, ¿sabes? Cuando yo no tenía dreadlocks, eso nunca sucedió, ¿sabes? Así que
Qué brutal. Así que bien, bien, bien interesante, ¿sabes? ¿No? Y Y de entonces, repente, ay, sorry, sí. Es que de repente ah, di el ejemplo de los Dreadlocks y no hemos salido de Puerto Rico, todavía No, no no, no, es. pero eso, Y por yo, y ahí, yo digo, no, pero eso no, ¿cómo te digo? Está bien. Pero choca, ¿entiendes? Es como que de repente la meta de la conversación era ver todo lo que tú has vivido por 20 años no, no, y lo voy a comparar, y lo voy a comparar. No, no, en pero sí. Chicago y resulta que tienes el montón de ejemplos de aquí. Entonces crea, o sea, como que abre otra vez el panorama. No, no, y es bien interesante, porque incluso cuando yo regresé a Puerto Rico, luego de la maestría, se abrieron otros espacios y otra gente cambió, porque ya como que, yo no voy a decir que subí a nivel de clase, pero ya me veían distinto, ahora tengo una maestría, ya ahora tengo un doctorado, ¿sabes? Entonces como que hay ciertos privilegios que vienen con eso, que en verdad a mí Sí no se me, superó. que en verdad a mí no me importa, pero uno los nota, ¿sabes? Como que se abren ciertos espacios. Incluso tú me invitas a tu programa, tú no me hubieses invitado antes, claro. Hablando de espacio, ¿no? Pero sí es bien interesante, porque la experiencia de Estados Unidos entonces se vuelve un poco distinta, porque por ejemplo en Estados Unidos yo quisiera decir que yo empecé a estudiar, lo más gracioso es que mi idea de venir a Estados Unidos era estudiar sociología, terminar mi doctorado y regresar a Puerto Rico, pero yo estaba interesado en otras áreas de sociología, ya cuando luego de estar aquí, empecé a estudiar raza y etnicidad, y yo empecé a estudiar la identidad puertorriqueña, ¿sabes? Viviendo en Nuevo México. Y en cierto modo empecé a estudiarme yo mismo, ¿sabes? Porque era una cuestión de que todas las mentiras que nos enseñaron en la escuela sobre la raza puertorriqueña y la mezcla, y todos somos felices, y todos estamos mezclados, y todas las razas tienen la misma, como tú dirías, son más o menos, le explican que todo es homogéneo, ¿no? Y tanto da igual, y todos tenemos una mezcla de las tres, cuando no es la realidad. Y tú ves que siempre ha habido, pues, la historia de Puerto Rico, pues claro, es la historia de que fuimos colonizados, y esas ideas continuaron, ¿no? Y siempre hubo una preferencia para la raza blanca, ¿no? Y lo demás son como que ideas que agajan un pedazo, tú agajas la bomba y la plena, o agajas otra cosa de los taínos, y eso es todo lo que, lo que el folclore utiliza, ¿no? Que no es como que en verdad Y la en realidad. noviembre, y solo en noviembre para Exacto, la semana de la puertorriqueñidad. en ciertos tiempos, ¿no? Pues, historia larga corta, conocí un profesor persona muy interesante, que él estudiaba jazz en Brasil, y nos hicimos bien amigos porque él habla español y portugués. Y él me dice, Julio, tú debes ir a estudiar a los puertorriqueños en El Paso, Texas. Y yo, pero ¿por qué yo quiero hacer eso? Y él, porque tú eres puertorriqueño, ellos están ahí y su experiencia es distinta. Y yo dije, pues déjame ver, que contacté un grupo que había, empecé a janguear con ellos básicamente, y empecé a ir a sus reuniones, a sus actividades, y entender un poco cómo los puertorriqueños vivían en el área de la frontera, porque El Paso está cerca de la frontera con México. Y fue bien interesante, porque incluso historias de ver cómo se ve la raza. Por ejemplo, una de las preguntas era cuál es la música puertorriqueña, y muchísimas generaciones, desde que pues la danza es la música puertorriqueña, no la música jíbara, no la música puertorriqueña, el reggaetón no es, ¿sabes? Así como que toda esta pelea, que en verdad todos son músicas puertorriqueñas, pero hay una clasificación depende de quién tú le preguntes, en distintas generaciones, ¿no? ah, Y me di cuenta que ahí también ellos tenían su mismo, ellos vían, aunque están en la diáspora, ciertos grupos, no todos, claro, habían reciclado Discurso. esa idea de Puerto Rico, y siempre había un privilegio más para los puertorriqueños de piel blanca, ¿sabes? Que de otro tipo de piel. Había cierto tipo de discrimen leve, y había otro tipo de unidad, que ya entonces los puertorriqueños ahí se clasificaban más como puertorriqueños, podían ser latinos, latinas, ¿sabes? Eso era antes que estuviera el latinez, ¿sabes? El, ¿Cómo se dice? Esa categoría. Así que ellos cuando era necesario se clasificaban así, cuando no era necesario se podían clasificar separado con los mexicanos, y cuando no se podían unir también, ¿sabes? Así que era una cosa interesante, porque ya yo entré en otro problema de identidad, que ya cuando tú cruzas la frontera y te preguntan si tú eres americano, y la primera vez que me preguntan eso, y que tú dices, ¿entiendes? Y tú dices como que si digo que no, pues entonces me mandan para... ¿O qué hago aquí? Así que tú te pones...
Así que ahí yo empecé lo que llaman lo que es a estudiar lo que, cómo la raza, la etnicidad es, no tan solo es construida socialmente, también depende del lugar que tú estés, la situación y los grupos. Así que la cuestión es que cómo te clasifican a ti, cómo tú te clasificas, cambia depende de donde tú estés. Así que yo podía ser negro en cierto espacio en Puerto Rico. Cuando yo vine a Estados Unidos y dije soy negro, la gente empezó a reír y me dice, no, tú no eres negro. Cuando yo empecé yo tengo unos amigos de México, nos hicimos bien amigos de Nuevo México, yo me decía, sí, tú eres negro, ¿entiendes? Así que tú te empiezas, pues soy negro o no soy, así que es situacional y yo, incluso todavía en algunos lugares yo soy negro y la gente me dice, no, tú no eres. Y ahora yo digo, pues soy afrolatino, entonces ya esa no me la cuestionan mucho, ¿entiendes? Porque ya el término, mucha gente aquí entiende negro como afroamericano, Ajá. más conectado a la tradición que vinieron los esclavos a Estados Unidos y sin saber que Puerto Rico es la misma historia, ¿entiendes? Exacto. Y si tú ves a mi familia, especialmente por el lado de mi mamá, pues era bien, ¿sabes? Las tradiciones que seguían y las costumbres eran bien africanas, así que no es tanto lo que yo pienso que yo soy, es más la relación que uno tiene con esos grupos y esos lugares que cambian. Y las clasificaciones cambian, así que yo estoy en Nuevo México y no es, yo voy con mi libreta de categorías que yo entiendo y ninguna funciona, ¿entiendes? Que es Ninguna peor. funciona, ninguna funciona y así es que se forma distinto. Así que un ejemplo que tengo, mi mamá vino conmigo a Nuevo México porque como buena mamá puertorriqueña ya quería asegurarse que yo tenía una casa y había una cama y una estufa y una lavadora. Y una nevera con... Exacto, que sí, y nosotros volamos a, a Florida y mi hermana es de Florida, desde Orlando, Florida para acá, viajamos hasta Nuevo México 2 días y ya cuando ya se cansó de estar en Nuevo México, pues yo dije, pues yo te llevo al aeropuerto para que vuele a Orlando. Y para hacerte la historia corta, larga corta, en Nuevo México, donde quiera que uno se detiene, para salir del estado, tú tienes que pasar lo que llaman un checkpoint, que es un sitio que chequean. Ajá. Y es la guardia fronteriza. Y estoy hablando, esto no es, tú no estás en la frontera, tú vas a salir de la ciudad, en ciertas ciudades, ¿no? Porque ellos quieren, por si alguien cruza la frontera y está ahí, intenta entrar para otras partes de Estados Unidos, pues te cuestionan, ¿no? Así que yo, donde quiera que yo iba, me cuestionaba mi identidad todo el tiempo, ¿no? Pero una de las peores experiencias fue esa con mi mamá, porque nos detuvieron y de todos modos ellos no podían creer que mi mamá no hablara inglés. Mi mamá es mucho más negra que yo, ¿sabes? Ella es mucho más oscura. Así que ellos pensaban que nos estábamos burlando y que ella era afroamericana y que ella no había forma que ella pudiera hablar español. Y ya yo estaba al punto de que casi me arrestaron porque yo estaba bien enojado, ¿sabes? Con toda la situación. Y el inglés mío no estaba muy bueno todavía, ¿sabes? Y más cuando me enojo, ¿sabes? Así que no, pero logramos pasar, pero fue una experiencia bien traumatizante porque fue como que, wow, esta gente son unos ignorantes increíbles. Y definitivamente era como que en este lugar que estamos, ellos no entienden que una persona tan negra así puede hablar español de Puerto Rico, o de Cuba, Sí, de otro punto. o de algunos otros lugares en el Caribe, ¿sabes? Así que, como te digo, el contexto es distinto, entonces uno tiene que empezar a jugar entonces con las categorías y empezar a cambiar las categorías. Así que en cierto modo uno sigue el discrimen, sigue sucediendo, pero entonces tú empiezas a maniobrar cómo tú funcionas en ese ambiente, ¿no? En cierto modo, ¿sabes? No sé si hace sentido, ¿sabes? Sí, sí. Yo lo que te Mm. iba a preguntar era que si era más, entonces a tu mamá lo hubiesen discriminado menos porque parecía afroamericana que a ti, que te veías latino. Es mayor entonces la situación por ser latino que por ser negro. Es que es difícil decir porque depende de la situación, ¿sabes? ¿Sabes? Y, y del área. Depende del área y es lo que le digo, un poco, es más complejo en este sentido, no es tan solo la forma que te ve, la forma que habla, también está chequeando si tienes documentos, si eres ciudadano, si no eres, así. Y, y, y la gente de la Guardia Fronteriza, ellos tienen unas guías que ellos usan para identificar, por ejemplo, una de las primeras veces que yo crucé de México a Nuevo México, me, me preguntaron cómo le llaman a la janita que en Puerto Rico, ¿sabes?
La Janita, a La la canita, Janita. así que si tú dices el coquillo, ok, tú eres puertorriqueño. Así que tienen como una guía, 10 preguntas que tiene que saber un puertorriqueño, ¿no? Así que fue bien, Esa es no la bien interesante. sabía. No, es bien interesante porque es como que tú dices, wow, y si tú te sales fuera de esa norma, entonces ¿dónde tú entras? ¿Entiendes? Como que no es, ya moviéndonos un poco cuando me mudé a Illinois, claro, Chicago es mucho más diverso, el área esta área es mucho más diversa, mucho más historia con los puertorriqueños. O sea, los puertorriqueños llevan aquí muchísimos años, había un área que era completamente puertorriqueña, aunque ha ido cambiando un poco. Así que las experiencias fueron un poco distintas en cuestiones de que si hubo un discrimen inmediato, que una persona no quería ni que yo me quedara en la casa, ni que sé yo, y porque yo era puertorriqueño, por la experiencia que tuve con los puertorriqueños de Chicago, ¿no? Así que ya tienen bagaje también, entonces tú vienes con ese bagaje que tú llegas nuevo y dices, pues yo no tengo idea de lo que está pasando. Y ese discrimen no tenía que ver estoy hablando de una persona que ni me había visto, ¿sabes? No era una cuestión ya eso era, soy puertorriqueño, ¿entiendes? Era un Sí, puertorriqueño por legal. nacionalidad. No, ya Exacto, que sería aquí le llaman más etnicidad, ¿sabe? Cultura, otro tipo de cosas que irían conectado con eso. Y así que se vuelve bien complejo porque ya yo empecé a trabajar en la ciudad de Chicago y, y yo empecé a viajar a áreas que gente me decía no vaya a esa área porque son peligrosas y claro, muchas áreas aquí lo que llama, Chicago está súper segregado, es bien diverso, pero está bien segregado. Y entonces había áreas que me decían que no fuera, y cuando yo veía era área mayormente negra, que yo podía ir en el medio del día sin ningún problema, ¿sabes? Y la gente me ve y yo paso por negro, yo siempre lo digo, hasta que me empiezo a hablar y dice, párate un momento. Me dice, me dice, ¿de este es dónde tú eres? boricua. Ya dice, párate, como, ¿de dónde tú eres? ¿Sabes? Como que no. Pero así que se vuelve interesante y uno, y como te digo, depende de la situación en los lugares, pues puede cambiar. Es una cosa bien. No, es bien difícil y yo estaba pensando cuando hablé contigo el otro día de buscar una comparación, pero son lugares tan y tan distintos y muchos lugares que yo he estado en Estados Unidos son tan y tan distintos que no es bien difícil hacer una comparación de decir, no, pues así es. El discrimen es universal y así es que funciona, ¿no? Julio, Porque a mí me parece súper interesante la narración que nos has estado haciendo, ¿verdad? Desde tu experiencia, pero también con esa mirada del sociólogo, cosa que alimenta, ¿verdad? Y enriquece esta conversación también. Pero dime una cosa, desde ti, ¿cómo tú te sientes, te has sentido en experiencias que hayas tenido o te sientes actualmente al ser discriminado por tu color de piel o por de dónde vienes? ¿Cómo tú te sientes ante eso? bueno, tú quieres entrar en la etapa psicológica, ¿no? Y ahora yo soy sociólogo, ¿sabes? Así que Por eso. Y yo me voy por lo, no, por no, lo sí, se me sigue cayendo psicosocial. esto. No, sí, no, hablando de individualmente, la cuestión es que si uno se siente, pues claro, uno no te va a decir me siento increíble, uno se siente muy mal. Pero uno empieza, yo algo que aprendí desde bien temprano es como mecanismo de defensa, claro, nunca es mi problema, ¿no? Y yo era bien reaccionario antes, pero ahora yo soy más, yo intento entender sociológicamente qué es cómo es que eso está funcionando, ¿sabes? Cuáles son, cuáles son qué aprendió esa persona que lo lleva a eso, ¿no? Y eso lo hago cuando doy clase, ¿no? Por ejemplo, cuando es como que desconstruir cuando una persona me dice algo, pero ¿de dónde tú sacaste esta idea? Y muchos estudiantes se le hace bien difícil como que poder explicar de dónde lo aprendieron, ¿no? Pero intentar de construir eso y ver como que, pues, nosotros todos estereotipamos, nosotros usamos categorías, los humanos siempre usamos categorías, pero es la idea de cómo tú aprendiste ese estereotipo específico, ¿no? Y mucha gente lo puede encontrar, mucha gente no. O sea, ¿y por qué tú aprendiste eso? Claro, nosotros, si tú no te relacionas con mucha gente, pues tú vas a crear ciertas percepciones de ciertos grupos, ¿no? Y yo tenía muchísimos estereotipos de muchas cosas en Estados Unidos, grupos y cosas por la televisión que uno ve en Puerto Rico, ¿no? Que mucha influencia de la televisión de Estados Unidos en Puerto Rico.
Y ya cuando vine aquí, la mayoría de las cosas no, cuando tú te das cuenta, no, no, esto no es así, esto no funciona de ese modo, ¿sabes? Esto es, y muchos y cuando tú miras a Hollywood, o muchos de los lugares mucha de la televisión que vemos, que ha cambiado un poco, no tanto, siempre ha sido bien estereotípica, especialmente para minorías, ¿sabes? Siempre criminaliza a las minorías y siempre crean este tipo de ideas. Pero sí, individualmente, la forma que yo lo he manejado ha sido de esa forma. Y sí hay momentos que yo me siento en cierto modo que estoy ya más, como que uno ya no, a veces uno se siente más solitario, ¿sabes? Dentro y estuve leyendo algo bien interesante esta semana, que estaba hablando de cómo discriminan ciertos grupos en Estados Unidos, y estaba leyendo que ciertos grupos los discriminan con exclusión social, se llama, así que no te invitan a la fiesta, no te invitan o sea, que puede ser un tipo de discrimen distinto, que no es que en tu cara te estoy tratando mal o te voy a perseguir, o es un poco más sutil, ¿no? Ujú. Y quizás tú no te das cuenta, pero todo eso, y ahí es que entran las microagresiones, ¿no? Que tú empiezas a pensar, oh, párate, pero esta es la tercera vez que ya no me invitaron, o esta es la tercera vez que ya esto, esta es la tercera vez y se vuelve así un poco más, tú te vas dando cuenta, pero uno tiene que prestar atención, ¿entiendes? ¿No? Y sí puede afectar mucho psicológicamente y físicamente, ¿no? Así que es parte de... Sí, capto entonces, Julio, que entender, es la palabra, una palabra que me gusta mucho, quizás entender ha sido lo que con el tiempo ha hecho que tú lo manejes distinto. Pero mencionaste que al principio hay una reacción, yo creo que hay una reacción totalmente humana y natural de la sensación de rechazo, que no es buena, ¿sabes? No hay forma que nadie me diga que sentir rechazo es bueno, pero sí entender. Entonces, sí quería preguntarte, porque nosotros tuvimos, ¿verdad? En esta temporada tenemos también eh, una amiga que a nivel, bajo las mismas circunstancias tuyas, vamos a añadirle que es mujer. Ujú. Y nos habló mucho entonces de cómo se unía en toda la lucha que ella ha tenido que dar a nivel de ser mujer en términos de los puestos, ¿verdad? Que ella trabaja en el área de administración, de ese otro mundo. Pero quería preguntarte, en términos de lo que tú eres profesionalmente, ¿ha habido alguna situación que tú hayas vivido o alguna situación discriminatoria a nivel laboral que te hayas Sí, puesto claro, sí, claro. tropiezo? Sí, claro, han habido situaciones que yo siento que tienen ciertas expectativas y ciertos estereotipos, y sin nombrar gente ni nadie, ¿sabe? Que piensan que yo me di cuenta que ellos tenían una expectativa que bien baja, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando empezó la situación de la pandemia, ¿no? Pues había una situación de que todavía estábamos yendo de trabajo en persona y eso, pero ya había situaciones que yo siempre llegaba tarde, yo nunca llego tarde. Yo nunca llego tarde, pero ahora tengo niños en la casa que uno tiene que manejar, ¿sabes? Tú tienes que bregar con todo eso, así que entonces yo me di cuenta que ya estaba empezando, pues aquí ya está el latino que siempre llega tarde, ¿sabes? Aquí ya está como que ya viene y escuché comentarios y nunca me dijeron nada directo, pero yo me daba cuenta, ¿no? Y hubieron otros ejemplos que yo sabía que me estaban excluyendo, ¿sabes? Era bien obvio. Y yo sabía, y yo me daba cuenta y yo decía, pues ese es el problema de ellos, ¿sabes? Pero sí afecta y lo que yo me di cuenta, pues cuando tú te das cuenta que es una cuestión institucional, y por eso digo, cuando el racismo es institucional y estamos intentando hablarlo a nivel individual y una cuestión estructural, pues si el propósito mío sería cambiarlo, pero o sea, cuando uno está en una situación laboral, pues me voy a otro trabajo, ¿entiendes? Donde yo trabajo ahora son bien abiertos en cuestiones de antirracismo, ¿sabes? Son bien abiertos en cuestiones de cuidar y ese tipo de cosas. Y, y no voy a decir que no suceden estas cosas porque yo todavía no llevo tanto tiempo trabajando ahí, ¿no? He estado trabajando híbrido, que es un poco distinto, como que Claro, sí. o sea, manejar las relaciones y entender cómo funciona eso, pero es bien, pero sí es bien interesante porque tú te vas dando cuenta y como tú dices, están todas esas intersecciones que se pueden juntar todas y se pueden probar. A veces incluso son cosas que la gente dice, no, es que tú hablas muy rápido, la gente no te entiende. Y, y, y en un momento yo me di cuenta que yo,
me puse a pensar, pues, si no me entienden, que no me entiendan, ¿entiendes? Yo no te entiendo a ti tampoco en inglés. Así que es como que brega con eso, ¿entiendes? Porque entonces, si tú te pones al nivel, que entonces tú te vas a acomodar todo para la forma que tú quieres que sea, esa no es la forma que yo soy, ¿sabes? Como que tú, así es que yo soy y tú me aceptas, ¿sabes? Así es que tú, y, y, y es complicado, ¿sabes? Mucho más complicado lo que yo no estoy explicando. Sí, no, no, esa palabra yo creo que es como la que como la que resume esto. Es un asunto más complicado de lo que pensamos. Este, y, y voy viendo que hay una tarea eh, individual de cómo lo manejo y cómo no voy a estar toda la vida permitiendo que eso me toque, ¿verdad? Y reconociendo que alguna gente, pues, es que decirle a propósito, o sea, no es a propósito, pero yo pienso que también tienen la responsabilidad de aprender. Pero entonces, como dices que eres profesor, quería, ¿verdad? Ya se nos está acabando el tiempo, pero un poco, ya sabemos cómo lo manejas, pero un poco mencionaste la palabra lucha, pues habría que luchar por eso o habría que salirse de ese lugar, ¿verdad? Como las dos opciones, Claro, claro. o se atiende o uno cambia de lugar. Pero, ¿qué tú sientes que has podido hacer? Sí, sí, en términos de ese privilegio de enseñar, ¿verdad? Pues el No, privilegio sí, de no, enseñar. y me he dado cuenta del aprendizaje, ¿sabes? Como que es cuestión de ver estudiantes que en verdad se dan cuenta cómo es que funciona la construcción social de raza, etnicidad y cómo es que la yo quería hablar un poco del currículo de, de clase en Puerto Rico y cómo está dividido de cierto modo, pero no es tan distinto en Estados Unidos, así que cuando yo empecé a aprender historia de Estados Unidos y aprender cosas de Estados Unidos, yo no vine al sistema educativo en Estados Unidos, así que yo aprendí cosas distintas, ¿no? Y cuando yo me di cuenta a nivel de universidad, las cosas que los estudiantes no saben, es increíble, ¿sabes? Porque no es, porque la historia aquí pues, ha escondido muchas cosas, ¿no? Porque claro, Estados Unidos siempre han sido los buenos y el resto del mundo son los malos, ¿no? Mm. Así que es bien interesante porque parte de, por ejemplo, en la clase de estudio étnico, es bien interesante que mucha de la historia que yo aprendí nos enseña en las escuelas, ¿no? Y cuando los estudiantes van viendo eso y se van dando cuenta, es como que, wow, ¿sabes? Como que no. Ujú. De nuevo, no es distinto. En Puerto Rico es bien similar la situación, ¿no? ¿Sabes? Pero es bien interesante porque tú te vas dando cuenta yo pienso que la mayoría de la gente quiere aprender, ¿sabes? La mayoría de la gente, lo que tú tienes que enseñarle, lo que hay que darle la información y que la aprenda. El problema ahora se ha convertido en, hay tanta información en el internet que encontrar información que sea verídica y sea factual se vuelve un poco difícil, ¿no? Pero sí, esa es la parte que a mí me encanta, poder pues, tener esa conversación y que los estudiantes puedan aprender y yo aprender con ellos, ¿sabes? Porque no es que yo soy perfecto y no me equivoco, claro, uno se equivoca y uno va aprendiendo y los términos cambian todo el tiempo, las palabras cambian, ¿sabes? Y uno se tiene que adaptar con ellos, ¿no? Si hubiese entonces mayor educación y mejores currículos, ¿sería menos la discriminación? Yo creo que No, sí. yo sé que no es categórico lo que estoy diciendo, solamente como en mi idealismo. No, yo creo Porque- que sí, yo creo que sí, ¿no? Y Pero es parte de... Pero yo no me iría por mejores currículos, como dices, Melissa. Yo pienso que una herramienta sí es la educación y el aprendizaje. Eso es lo que me estoy llevando de lo que está diciendo Julio. Y se puede usar como herramienta para menos discriminación, pero debe ser una educación también con, con responsabilidad individual además, ¿verdad? Yo debo ser responsable de conocer la historia, de conocer la cultura, mínimo la historia y la cultura de donde vivimos y de donde salimos, ¿verdad? Y si cada cual, el que es discriminado, o el que está en situación de privilegio, al conocer y al educarse, pues bajará la discriminación, ¿verdad? Y habrá más aceptación porque conocemos de dónde salimos, cuál es nuestra historia. No sé, yo me llevo eso por ahí más allá, que claro, eso debería ser también que en las universidades y la escuela cambiaran los currículos para que sean más inclusivos. inclusivo. Sí, sí, Exacto, a eso es lo que me refiero, porque es que realmente nos enseñaron a discriminar. Eso es lo que claro. yo quiero decir, Eso es lo que yo le iba a decir a Jafi, porque yo puedo tener la mejor intención del mundo, pero desde niño te han inculcado esta idea errónea, ¿no? En Puerto Rico te inculcan desde niño, pues,
si tú ves la jerarquía en Puerto Rico, los negros siempre los ponen abajo, ¿no? O sea, la jerarquía, y incluso si tú ves la forma que el Instituto de Cultura Puertorriqueño ha diseñado la historia de Puerto Rico y todo eso, ¿no? Y eso, si tú lo aprendes desde niño, pues es como dice Melissa, ¿sabes? Que si tú no cambias eso, tú puedes tener las mejores intenciones, pero ya eso tú lo vas a Sí, lo normaliza, por eso tú mencionaste ahorita la palabra que está institucionalizado, o sea, las estructuras están hechas para que se mantenga así. Exacto, Tendría exacto. que haber otra forma de que haya inclusión, no necesariamente va a garantizar, pero va a abrirle el pensamiento porque la gente piensa que no está discriminando. Todavía aquí, todavía aquí la gente cree que no discrimina. Aquí mucha gente piensa que no hay racismo o que no, y realmente es como empezar por entender que la historia es otra, no la que nos contaron, y Claro. querer. Pero si a mí realmente, si yo voy a ser enfermera, voy a irme como que bien, así un ejemplo, si voy a ser enfermera y yo estudié toda la vida en la escuela y me comí el cuento, sí es que lo estudié, porque ya eso sería otra temporada hablar de la educación. Pero si es como quiera que llegue a alcanzar ese cuarto año y me voy a hacer enfermera, pues a lo mejor tengo compasión por los pacientes, pero ¿qué me importa sociológicamente? Estoy siendo como radical en lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que no es el interés que quizás nosotros tres tenemos, porque en algún momento nos fuimos a profesiones que quieren entender más, que quieren, no, ¿verdad? Incluir más. Pero hay profesiones donde eso nunca lo vayan a tocar, nunca van a Claro, coger una clase de ciencias sociales, nunca van a coger una clase de humanidades que les rompa los esquemas de lo que aprendieron. O simplemente, pues no, me fui a estudiar técnica de uñas y nunca cogí nunca hice nada para ampliar. Y a nivel cultural, pues tampoco tenía la gente a mi alrededor, que es que dijiste algo interesante que sigue enfatizando lo que nosotros decimos aquí, las relaciones. Tú mencionaste montones de veces que para estudiar a la gente te tocó janguear con ellos, te tocó relacionarte con ellos, y que uno de los costos de la discriminación es la soledad. O sea, que hay que tirarse a relacionarse, a coger cantazo, yo digo, con la gente para darse cuenta uno de lo que es lo que pasa en la calle, lo que es real, ¿verdad? Lo que la gente vive más allá del escritorio que uno se pueda sentar a leer y a filosofar. Claro, Así claro. que pues súper, de verdad. Yo tengo 25.000 preguntas más porque tú nos traes, más allá de lo tuyo, tú nos traes un aspecto teórico, vamos a decirlo de esa manera. exacto. Sigo pensando que la historia para ti sería otra si fueras mujer, que creo que es el contraste que nos dio la invitada que tenemos. Ujú. Y ella no estudió sociología, ella estudió administración y la estudió en Puerto Rico y llegó a Estados Unidos con la educación de Puerto Rico. Tú estudiaste allá. Así que realmente también te trajo otra perspectiva, porque es una perspectiva más, más amplia culturalmente, no solamente de puertorriqueños, sino de todos los que están en la diáspora o todos los que son latinos. Me gustó el término, quiero decir que el término afrolatino tú lo traes, lo trajo ella también, pero no es algo que acá se hable, acá nadie es afrolatino. Acá todo el mundo es blanco, acuérdate, en el censo. Hay un libro que se llama Afrolatino, sí, sí, acuerdo al censo, ¿no? Sí, sí, afrolatinos y blancos, que son el 85% en el censo en Puerto Rico son blancos. Así que Bueno, Julio, agradecido de que hayas estado con nosotros, de que nos hayas traído esta conversación que me parece muy rica, y de verdad que mucho gusto también después de muchos años, haber compartido este rato. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. muy bien. Y no te ves la canción porque con ese fondo de la guitarra no te ves una canción. Después le toco una canción. Sí. Bueno, Julio, pues sabes que te quiero mucho, feliz de que estés aquí. Y esto ha sido otro espacio. Gracias, se cuida.